El apóstol Juan, el discípulo amado. En el corazón de Galilea, entre las aguas del mar y los campos de olivos, nació Juan, hijo de Zebedeo y Salomé. Junto a su hermano Jacobo, trabajaba como pescador en las aguas del lago de Genesaret. Eran hombres sencillos, pero Dios había puesto en ellos un propósito inmenso. En Mateo 4, 21 a 22, leemos cómo Jesús los llama. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así comenzó la historia del apóstol conocido como el discípulo amado. Juan no era un espectador más, fue uno de los primeros en dejarlo todo por Jesús. Aunque joven, su corazón ardía con un celo por Dios que lo hacía destacar entre los 12. Era parte del círculo íntimo del Maestro junto a Pedro y Jacobo. Ellos fueron testigos de momentos que otros no vieron, como la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5:37, la transfiguración de Jesús en el monte, Mateo 17, 1 a 2, y su profunda agonía en Getsemaní, Marcos 14:33. Desde el principio, Juan demostró ser un hombre de pasión y de profunda devoción. Sin embargo, esa pasión a veces se tornaba en ímpetu imprudente. Jesús lo apodó a él y a su hermano Boanerges, que significa hijos del trueno. Marcos 3:17. En Lucas 9:54-55 vemos cómo Juan, indignado porque una aldea samaritana rechazó a Jesús, preguntó: ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Pero Jesús los reprendió. Fue en el discipulado, en la cercanía con el Señor, que su carácter se fue transformando de un espíritu impetuoso a un corazón lleno de amor. Durante 3 años, Juan caminó junto a Jesús, escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros, aprendiendo a amar a Dios y a las personas. En sus propios escritos, se percibe que comprendió profundamente el mandamiento del amor. Hijitos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. 1 Juan 4:7. Su apodo inicial, Hijo del Trueno, fue reemplazado por el reconocimiento como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 13:23. En la última cena, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Juan 13:23-25. Una muestra de esa intimidad con él. Fue también quien preguntó quién lo traicionaría, en una mezcla de preocupación y tristeza. Este momento marcó su confianza en el amor del Maestro y su lugar especial en el corazón de Cristo. Juan entendía, quizás más que nadie, la profundidad del amor divino que estaba a punto de revelarse en la cruz. En las horas más oscuras del Calvario, mientras los demás discípulos huían por miedo, Juan permaneció al pie de la cruz. En Juan 19, 26, 27, Jesús lo miró y le confió a su madre María: «Mujer, he ahí tu hijo». Y a Juan le dijo: «He ahí tu madre». Desde aquel momento, Juan la recibió en su casa, cumpliendo fielmente el encargo de cuidar de la madre de su Señor. Este acto no solo mostró la confianza que Jesús tenía en él, sino también la madurez espiritual que había alcanzado. Cuando llegó la mañana de la resurrección, Juan corrió al sepulcro junto a Pedro. Juan 23:4. Aunque llegó primero, esperó a que Pedro entrara antes. Al ver las vendas puestas y el sudario doblado aparte, vio y creyó. Juan 20:8. Esta frase breve encierra un gran significado. Juan comprendió que la muerte había sido vencida y que su Señor había resucitado como lo había prometido. Tras la ascensión de Jesús, Juan se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. En Hechos 3, lo vemos junto a Pedro, sanando a un cojo en la puerta del templo llamada La Hermosa, proclamando la resurrección de Cristo con valentía. En Hechos 4:13, los líderes religiosos se maravillan de su denuedo, notando que eran hombres sin letras y del vulgo, pero que habían estado con Jesús. Así el fuego del Espíritu Santo lo llenó para ser testigo del Evangelio a todas las naciones. Juan también sufrió por su fe. Según la tradición y vislumbres bíblicas,
fue perseguido por causa del Evangelio y exiliado en la isla de Patmos. En ese lugar solitario, recibió visiones gloriosas que registró en el libro del Apocalipsis, la revelación final de Jesucristo y del plan de Dios para consumar la historia. A pesar de su avanzada edad y el sufrimiento físico, su espíritu permaneció firme y su voz seguía proclamando la verdad con amor y esperanza. Además del Apocalipsis, Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre y 3 cartas llenas de ternura y sabiduría. En su Evangelio nos muestra a Jesús como el Verbo eterno, la luz del mundo, el buen pastor y el Cordero de Dios. En sus cartas exhorta a los creyentes a permanecer en la verdad y a andar en amor. Y en el Apocalipsis revela a Cristo como el Alfa y la Omega, el Rey de Reyes que viene a juzgar y a reinar. Su testimonio trasciende los siglos, recordándonos que el amor y la fidelidad a Cristo son más fuertes que cualquier adversidad. Juan no solo fue un discípulo fiel, sino también un escritor inspirado por el Espíritu Santo. Su Evangelio, distinto a los sinópticos, comienza con una declaración profunda sobre la eternidad del Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A través de sus palabras, Juan nos introduce en la divinidad de Jesús, su relación con el Padre y su misión redentora. Él no escribe desde la distancia, sino como un testigo ocular que conoció al Hijo de Dios cara a cara, que compartió su pan y escuchó su voz. A lo largo de su Evangelio, Juan no solo relata milagros, sino que selecciona cuidadosamente 7 señales que revelan la gloria de Jesús: convertir el agua en vino, sanar al hijo de un noble, sanar al paralítico en Betesda, alimentar a los 5000, caminar sobre las aguas, dar vista al ciego de nacimiento y resucitar a Lázaro. Cada uno de estos milagros revela algo más profundo: que Cristo es la fuente de vida, el pan del cielo, la luz del mundo y el Señor sobre la muerte. Juan concluye su Evangelio diciendo: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan también fue pastor de muchas comunidades cristianas en Asia Menor, especialmente en Éfeso. Desde allí escribió 3 cartas en las que exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe, a discernir a los falsos maestros y sobre todo a amar como Jesús amó. En 1 Juan 3:18 les dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Su estilo es paternal, cercano, lleno de ternura. Llama a los creyentes hijitos, reflejando su corazón de apóstol envejecido, pero lleno de fuego espiritual. En 1 Juan 1:1-3, Juan comienza su carta afirmando que lo que proclama no es teoría, sino lo que ha oído, visto con sus ojos, contemplado y palpado sus manos, tocante al Verbo de vida. Es la voz de un testigo. Su mensaje es claro: Jesús no fue un mito ni un símbolo, sino Dios encarnado. Juan combate los inicios del gnosticismo y afirma con firmeza que el Hijo vino en carne y habitó entre nosotros. Su testimonio se mantiene firme ante cualquier doctrina errada, porque él conoció la verdad cara a cara. El tema central en todas sus cartas es el amor. Para Juan no es un sentimiento pasajero, sino la prueba visible de que uno ha nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan 4, capítulo 8. Pero no cualquier amor, el amor que se entrega, que perdona, que permanece. En 1 de Juan 4, capítulo 10 explica: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta verdad fue la base de su vida, su mensaje y su misión. A pesar de su edad avanzada, Juan no dejó de predicar. Por causa de su testimonio fue arrestado y enviado al exilio en la isla de Patmos, un lugar rocoso y solitario en el mar Egeo. Fue allí donde recibió la visión del Apocalipsis. En Apocalipsis 1:9 escribe: yo, Juan, vuestro hermano,
y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Su exilio no fue un castigo, sino una puerta abierta a la mayor revelación profética del Nuevo Testamento. En medio del silencio de Patmos, Juan fue arrebatado en el Espíritu y vio al Cristo glorificado, caminando en medio de los candeleros, con ojos como llamas de fuego y voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1, 12 al 15. Cayó como muerto ante él, pero Jesús le tocó y le dijo: «No temas, yo soy el primero y el último». Apocalipsis 1, 17. Este momento confirmó lo que siempre creyó, que el mismo Jesús que caminó por Galilea es ahora el Rey glorioso, el Alfa y la Omega, soberano sobre todo. A través de visiones, ángeles, trompetas y juicios, Juan escribió el mensaje del Apocalipsis, un libro que no solo anuncia el fin, sino la esperanza de la victoria definitiva. Habla del conflicto entre el bien y el mal, del juicio que vendrá sobre el mundo impío, pero también del triunfo de los santos, de la caída de Babilonia, de la segunda venida de Cristo, del milenio y del juicio final. Pero sobre todo del nacimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor. Apocalipsis 21, verta 4. El Apocalipsis cierra con palabras que aún hoy estremecen el alma. Sí, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. A pesar del dolor y la persecución, Juan no perdió la esperanza. Su corazón anhelaba la venida del Señor, y su mensaje a la Iglesia era claro: mantente fiel, no te contamines con el mundo, recuerda tu primer amor y vencerás. A cada iglesia Jesús le promete una recompensa eterna: comer del árbol de la vida, no sufrir la segunda muerte, recibir una piedra blanca, vestiduras blancas, un nombre nuevo, autoridad y comunión eterna. Después del exilio en Patmos, Juan regresó a Éfeso, donde vivió sus últimos años. La tradición dice que murió en paz, rodeado por sus discípulos, siendo el único apóstol que no murió como mártir. Aunque su cuerpo envejeció, su espíritu ardía más que nunca. En su vejez se dice que repetía siempre una frase sencilla: «Hijitos, ámense los unos a los otros». Le preguntaron por qué decía siempre lo mismo, y respondió: «Porque es el mandamiento del Señor, y si eso se cumple, basta». Así cerró su vida, como comenzó, siendo un testigo del amor eterno. Aunque Juan partió de este mundo hace siglos, su influencia en la Iglesia no se extinguió con su muerte. Sus discípulos directos, como Policarpo de Esmirna e Ignacio de Antioquía, testificaron de su vida y enseñanzas. Policarpo, quien llegó a ser obispo, contaba con orgullo que había escuchado con sus propios oídos las palabras del anciano apóstol. Así, el amor y la verdad que Juan enseñó se transmitieron de generación en generación, dando forma al cristianismo primitivo. Policarpo, por ejemplo, recordaba cómo Juan insistía en la santidad y la pureza de la doctrina. Una anécdota transmitida por los padres de la Iglesia cuenta que Juan, ya anciano, se encontró con Cerinto, un falso maestro, en una casa de baños en Éfeso. Al verlo, Juan salió corriendo diciendo: «Huyamos, no sea que la casa caiga, porque aquí está Cerinto, enemigo de la verdad». Así de firme era Juan contra el error. Él enseñó a sus discípulos que no podían comprometer la verdad, ni siquiera por cortesía. Pero no solo fue un defensor de la verdad, sino también un sembrador de esperanza. Juan enseñó a sus discípulos que el amor no era una opción, sino la esencia del Evangelio. Así como Jesús había lavado sus pies y les había dicho: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros». Juan 13:34. Juan lo repetía incansablemente. Incluso en sus últimos días, cuando ya no podía caminar por sí mismo, pedía ser llevado a la asamblea solo para repetir: «Hijitos, ámense los unos a los otros». La Iglesia en Asia Menor prosperó bajo su liderazgo y su ejemplo.
Las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, todas recibieron advertencias y promesas de Jesús a través de Juan. Él fue como una lámpara encendida en un tiempo de persecución y herejías, guiando a los creyentes a mantenerse firmes hasta el fin. En Éfeso, donde vivió y murió, se levantó una comunidad vibrante que sería un faro de luz para toda la región. Los escritos de Juan fueron aceptados con reverencia en la iglesia primitiva. Su evangelio fue reconocido no solo como historia, sino como teología profunda. En él encontramos no solo lo que Jesús hizo, sino quién es Él: el Cordero de Dios, el buen pastor, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Sus cartas fueron leídas en las congregaciones para fortalecer a los fieles en el amor y en la verdad. Y el Apocalipsis, aunque misterioso, llenó de esperanza a los cristianos perseguidos, que la victoria final pertenece al Cordero. Juan también fue testigo del precio de seguir a Cristo. Vivió para ver a muchos hermanos morir por su fe. Él mismo sufrió el exilio, el rechazo y la soledad. Pero nada de esto lo hizo renunciar. Como él mismo escribió, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. Su vida fue una prueba de que la fe perseverante vence incluso en medio de las peores pruebas. La figura de Juan también nos muestra cómo Dios transforma a las personas. Recordemos que él y su hermano Santiago eran conocidos como los hijos del trueno, impetuosos, celosos y temperamentales. Pero con el tiempo, el Espíritu Santo moldeó su corazón hasta que se convirtió en el apóstol del amor. Esta transformación da esperanza a todos los que luchan con su carácter, que nadie está fuera del alcance de la gracia de Cristo. Hoy, 2000 años después, las palabras de Juan siguen siendo pronunciadas en iglesias de todo el mundo. Su evangelio es uno de los primeros textos que se traducen en nuevas lenguas. Sus cartas consuelan a quienes dudan del amor de Dios. Y el Apocalipsis sigue encendiendo la esperanza de millones que anhelan la venida de Cristo. Juan, desde su humilde puesto en Patmos, dejó un legado que sigue vivo. En el corazón de su mensaje encontramos siempre a Jesús. Juan no predicaba su propia autoridad, ni buscaba fama. Su objetivo era llevar a las personas a conocer al Hijo de Dios. Como escribió en su Evangelio, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Para Juan, todo giraba en torno a Jesús, su gloria, su amor y su promesa de vida eterna. Así terminó su carrera el último de los 12 apóstoles. Desde las costas del mar de Galilea hasta las calles de Jerusalén, desde Éfeso hasta Patmos, Juan permaneció fiel hasta el fin. Su vida fue un testimonio silencioso pero poderoso de lo que significa ser discípulo, amar sin medida, predicar la verdad sin temor y esperar con esperanza la venida. La figura del apóstol Juan sigue viva en la memoria de la Iglesia porque él mismo nos enseñó que nuestra fe no se trata de teorías vacías, sino de una relación viva con Jesucristo. En su primera carta escribió: «Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». Primera de Juan, capítulo 1:3. Para Juan, seguir a Jesús no era solo creer, sino vivir en comunión con Él y con los hermanos. Juan también nos dejó claro que el amor no es opcional en la vida cristiana. Una y otra vez repetía en sus cartas: «El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». Primera de Juan capítulo 4:8. Su insistencia en este punto se debía a que él había experimentado personalmente el amor de Cristo, incluso cuando era joven e impulsivo. Así, con su ejemplo,
Nos recuerda que debemos amar a los demás como Jesús nos amó, sin condiciones, sin esperar nada a cambio y hasta el final. Su Evangelio nos invita a conocer a Jesús no solo como maestro o profeta, sino como Dios mismo hecho carne. Desde su primera línea nos sorprende con esta declaración: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Juan vio en Jesús la gloria del Padre, lleno de gracia y verdad. Y a través de su relato, nos hace partícipes de esa misma visión para que nosotros también podamos exclamar: mi Señor y mi Dios. Juan capítulo 28. En Patmos, Juan nos regaló la última gran revelación de la Biblia, el Apocalipsis. En sus visiones contempló el cielo abierto, al Cordero sobre el trono y el final glorioso de la historia. En tiempos de persecución y dolor, esa visión fue una luz en medio de la oscuridad. En ella, Jesús dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Juan quiso que supiéramos que, sin importar cuánto suframos, la victoria final pertenece a Cristo. El Apocalipsis no solo nos habla de juicio, sino también de esperanza, de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor. Allí Dios mismo morará con nosotros. En esa visión final, Juan escuchó la promesa: «He aquí, yo vengo pronto». Apocalipsis 22:12. Y con un corazón lleno de anhelo, Juan respondió con las últimas palabras de la Biblia: «Amén. Sí, ven, Señor Jesús». Apocalipsis 22:20. Su vida nos enseña que la fidelidad hasta el final es posible. Aunque fue el último de los apóstoles y vio a todos sus compañeros partir antes que él, Juan nunca se apartó del camino. Ni las persecuciones, ni el exilio, ni el cansancio de los años lograron apagar la llama de su fe. En su vejez, cuando apenas podía hablar, seguía repitiendo su mensaje más importante: «Hijitos, ámense los unos a los otros». Porque, según él, si eso hacían, todo lo demás vendría por añadidura. Hoy, 2 milenios después, miles de millones de cristianos siguen leyendo sus palabras. Sus escritos han consolado a los perseguidos, han encendido la fe de los débiles y han inspirado a generaciones a permanecer firmes. Su testimonio demuestra que no importa qué tan lejos estemos, el amor de Cristo puede alcanzarnos y transformarnos para siempre. Como dijo él mismo: «Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero». Funto Juan 4:19. El apóstol Juan no buscó gloria para sí mismo, sino para aquel que lo llamó. En su Evangelio ni siquiera menciona su propio nombre, sino que se llama simplemente el discípulo a quien Jesús amaba. Para él, lo más importante no era quién era él, sino quién era Jesús. Y ese es el legado que nos deja, que nuestra vida no hable de nosotros, sino que apunte a Cristo, para que todos los que nos vean puedan conocerlo a él. En este momento, mientras reflexionamos sobre su historia, podemos escuchar el eco de sus palabras atravesando los siglos. Hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Primera de Juan 2:28. Su vida nos reta a vivir con los ojos puestos en Jesús, con las manos abiertas para amar y con el corazón lleno de esperanza, esperando su regreso. Y así termina la historia del apóstol Juan, pescador de Galilea, discípulo amado, testigo de la gloria, prisionero en Patmos y autor de palabras eternas. Pero su mensaje no termina con él. Hoy todavía nos llama a amar, a creer y a esperar. Que al igual que Juan, podamos vivir para proclamar: a él sea la gloria, el honor y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Y que cuando el Señor venga, también nosotros podamos decir con alegría: sí, ven, Señor Jesús. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Queridos amigos, hoy hemos recorrido juntos la vida del apóstol Juan, desde las orillas del mar de Galilea, donde escuchó por primera vez el llamado de Jesús, hasta las visiones gloriosas que tuvo en la isla de Patmos. Su historia nos recuerda que Dios transforma nuestras vidas cuando decidimos seguirlo, y que el amor de Cristo
es más fuerte que cualquier prueba. Tómate un momento ahora para reflexionar. ¿Cómo puedes amar más, servir mejor y esperar con más fe al igual que Juan? Te invito a que lo medites en oración esta semana. Si este vídeo te inspiró y te ayudó a conocer más del amor de Dios, no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguna de las historias bíblicas que publicamos cada semana. Dejar tu me gusta si este mensaje tocó tu corazón. Compartir este vídeo con alguien que también necesite escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te dejó la vida del apóstol Juan. Aquí seguimos contando las historias de la Biblia de manera clara, inspiradora y llena de esperanza. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo vídeo. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.